Bien, hermanos, qué bueno estar otra vez aquí en la presencia del Señor y disponernos a aprender de la palabra de Dios. Saludos para todos en el nombre del Señor Jesús. Saludos también para los que nos ven y nos oyen a través del internet. Esperamos que lo que dice la palabra de Dios sea real en sus vidas. Me parece que está muy alto el volumen. La enseñanza es luz y el consejo te guardará. La enseñanza es luz y el consejo te guardará. Vamos a partir de Génesis 1, 26 y 27. Por favor, el hermano ponga ahí en la pantalla los versículos. Génesis 1, 26 y 27. Como dijimos anoche, vamos a hablar de los 4 plurales que hay en el Antiguo Testamento. Realmente me parece que está, no sé cómo están ustedes, para mí está muy alto. No sé para ustedes cómo está. El ruido produce sordera y la sordera es irreversible. No hay que esperar que las leyes nos lo impongan, sino que tenemos que saber eso. Gloria a Dios. ¿Escuchan bien? ¿Los que están atrás? Bueno, aleluya. Bueno, antes de entrar a explicar Génesis 1:26, vamos a recordar un poco lo que aprendimos ayer para enlazar lo de ayer con lo de esta noche. Recuerden que lo primero que tenemos que es darnos cuenta cómo se expresa Dios de sí mismo. Y aprendimos varias cosas. Número 1, que Él siempre utiliza el artículo Él. Cuando Dios habla con Abraham, le dice: yo soy Él, Dios omnipotente, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Dios se le aparece a Isaac, le dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Cuando Dios le aparece a Jacob en el vado de Jabón, le dice: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, tu padre. Cuando Dios le aparece a Moisés en la zarza, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus padres. Y de ahí de Éxodo en adelante usted puede leer cientos de veces. Así dice Jehová, el Santo de Israel. Así dice Jehová, el fuerte de Jacob. Así dice Jehová, el Rey de Israel. Él. Lo otro es los pronombres yo y mí. Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Mirad a mí y seis salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo Jehová el primero y yo Jehová el postrero, y fuera de mí no hay Dios. De esos hay docenas de versículos en el libro de Isaías, partiendo del capítulo 40. Usted puede encontrar docenas de versículos donde el Señor dice que Él es el único Dios, el verdadero Dios, el omnipotente, el que redimió a Israel. Y también recuerden que vimos la palabra solo. Él solo redimió a Israel y con Él no hubo Dios ajeno. Mirad que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Él solo es Rey sobre todos los reinos de la tierra. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Solo Él es el Altísimo.
Solo Él es Dios que hace maravillas. Es decir, esa es la manera en que Dios se expresa. Entonces, con Él no había ningún otro. Si yo voy a hablar de mi familia, tengo que decir mi esposa y mis hijos. Entonces, tengo que usar el plural porque somos una familia, pero Dios siempre se expresa de sí mismo como el único y verdadero Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para entonces ahora preguntarnos, ¿por qué entonces Génesis 1, 26 y 27? No quiten el texto de ahí, déjenlo ahí. ¿Por qué entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza? Y noten que en el 27 no habla de la semejanza. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Crear es una cosa y hacer es otra cosa. Crear está hablando de un hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 21, creó Dios los grandes monstruos marinos. Y verso 27, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces el verso 26 no está hablando de creación, sino de hacer. Dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hagamos es un propósito. Yo le puedo decir a usted, hagamos un negocio, hagamos un viaje, hagamos una fiesta, pero no le estoy diciendo cuándo. Puede ser mañana o el año entrante. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre. Dios sí estaba hablando con alguien, porque si Dios no sabe hablar, ¿quién sabe hablar? Él es el único y sabio Dios. Entonces Dios sí estaba hablando con alguien. Y entonces, ¿cómo sabemos con quién hablaba Dios? Sencillamente, hay dos ejemplos bien claros ahí en el mismo libro de Génesis y en otros capítulos más tarde, que Dios creó la tierra, la formó y la compuso. O sea, el capítulo 1 de Génesis, como explicamos ayer, tiene 3 etapas. Creación, que es traer a la existencia lo que no existía. Formar es darle forma a la materia existente. Y ordenar es poner todas las cosas en su lugar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Todo era una materia deforme. Los científicos dicen que era una nebulosa. Pero entonces aparece Dios en la escena, el versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios comenzó a hablar. Y dijo, hágase la luz, y hubo día y hubo noche. Hágase la expansión, y hubo aguas arriba y aguas abajo. Reúnanse las aguas y aparezca la seca. A las aguas llamó mares y a la seca tierra. Haya lumbreras en los cielos para alumbrar el día y la noche y para señales de los tiempos. Dios comenzó a hablar y la materia comenzó a tomar su forma y a ocupar un lugar
para desempeñar un papel. Entonces, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba todo. Pero como esto, se cree que el desorden se produjo por la caída de Satanás. Ese es un concepto que se tiene en la mayoría de los creyentes cristianos, porque naturalmente Dios no iba a crear una tierra deforme, confusa y vacía, sino que la caída de Satanás produjo ese cataclismo y entonces Dios comenzó a formar y a ordenar la creación. También tenemos el caso de Jacob, capítulo 43 de Isaías. Por favor, pónganlo en la pantalla. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por los ríos, esto no te anegarán. Cuando pases por el fuego, la llama no te quemará. Porque a mis ojos fuiste honorable y yo te amé. A Egipto he dado por tu rescate, a Seba y a Etiopía por ti. Entonces, todos sabemos que Jacob e Israel es la misma persona. Jacob quiere decir suplantador, tramposo, que hizo honor a su nombre, engañó a su padre, engañó a su hermano y engañó a su tío. Y seguramente no engañó más porque no encontró más a quién. Entonces, y así vivió más o menos entre los 40 y 50 años de su vida. Pero después que Jacob vivió 20 años en la tierra de su tío, habiendo trabajado 14 años por sus 2 mujeres y 6 por las ovejas. El Dios que le había aparecido cuando iba hacia la casa de su tío, le dijo, vuélvete a la casa de tu padre y yo te haré bien. Entonces Jacob comenzó a organizar su hacienda y su familia y se encaminó de regreso a la tierra de su padre. Pero se encontró con la noticia que su hermano Esaú venía a encontrarlo con 400 hombres armados. Entonces él se angustió porque pensó que su hermano venía a cobrarle la que le había hecho. Entonces él ordenó su hacienda por grupos, poniendo a las siervas adelante con sus hijos y por último las esposas. Y les dijo, si se encuentran a mi señor Esaú, diles que este es un presente de tu siervo Jacob. Quizás cuando vea su rostro, habré apaciguado su ira. Y Jacob se quedó solo en el vado de Jaboc. Y aquella noche luchó con Jacob un ángel. No fue el ángel que luchó con Jacob. Un ángel un varón luchó con Jacob hasta que rayaba el alba. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob, tramposo, engañador, suplantador. Y él le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, que quiere decir príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Allí fue donde Jacob fue hecho Israel. Allí fue donde Jacob se convirtió. Porque Jacob había hecho un voto 20 años atrás. Cuando iba de camino para la tierra de su tío y se acostó en el desierto, tuvo un sueño que vio una puerta abierta en el cielo y una escalera que desde el cielo se apoyaba en la tierra, y los ángeles que subían y descendían por esa escalera, y
en la puerta estaba el Señor que le dijo: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac tu padre. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquella noche fue la noche que por primera vez Jacob decidió que el Dios de su padre y de su abuelo fuera su Dios, porque antes no lo había decidido. Por eso muchas veces con los hijos nuestros no hay que obligarlos, porque ellos tienen que decidir un día. Jacob tenía sus 20 años por lo menos cuando aconteció eso en el desierto. Entonces, como el Señor le hace semejantes promesas, entonces Jacob ungió aquella piedra y dijo, hizo un voto: si Jehová fuere conmigo en este camino que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, Jehová será mi Dios. Esa es la primera vez que Jacob, eso era más o menos, tenía unos 20 o más años. Jehová será mi Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo lo apartaré para ti. Pero Jacob, él hizo la decisión, pero no se convirtió. Hay que entender, una cosa es reconocer al Señor y otra cosa es convertirse. Hay cristianos que tienen muchos problemas porque no se han convertido. ¿Qué es convertirse? Todos nosotros nacimos en el camino ancho que va a la perdición. Ancho y espacioso es el camino que va a la perdición y muchos los que van por él. Ahí nacimos todos y ahí íbamos todos. Pero un día Cristo se cruzó en el camino y nos dijo: arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepentirse es detenerse en el camino que iba, pero eso no es todo. Pedro dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, para ser cristiano hay que hacer eso. Hay que arrepentirse del pecado y volverse a Cristo, porque todos nacimos de espaldas a Dios. Isaías 30:21 dice: oirás a tus espaldas palabra que te diga, este es el camino, andad por él. Todos nosotros escuchamos el Evangelio a espaldas nuestras, porque estábamos de espaldas a Dios y de cara al mundo. Y la conversión es el acto de dar media vuelta, darle la cara al Señor y darle la espalda al mundo. Amén. Amén. Eso era lo que no había hecho Jacob. Pero allá en el vado de Jabot, cuando él estaba angustiado porque temía que su hermano le cobrara lo que le había hecho, allí se angustió y allí Dios lo encontró y allí fue donde él fue cambiado de tramposo a príncipe de Dios. Príncipes son los hijos de los reyes. Todos los hijos de Dios son príncipes, porque somos hijos del rey. Aleluya. Entonces, así dice Jehová: yo soy tu creador, oh Jacob, y yo soy tu formador, oh Israel. La formación, la hechura, viene con el tiempo. San Juan 1:10, 11 y 12 dice que Jesús estaba en el mundo y el mundo no le conoció, que a lo suyo, a Israel su pueblo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tenemos que ser hechos hijos de Dios, es porque no éramos hijos de Dios.
Nadie en el mundo nació cristiano. Ni los hijos de los pastores nacen cristianos, porque Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Todos nacimos adámicos, pecadores, mortales, perdidos y destituidos de la gloria de Dios. Así hayan nacido en una cuna de oro o hayan nacido en una estera. No importa su condición, esa es la condición que nos dejó nuestro padre Adán. Y por eso tenemos que detenernos en el camino, volvernos a Dios. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Si teníamos que ser llevados a Dios es porque no estábamos con Dios, sencillamente. Bueno, entonces tenemos dos ejemplos: la creación material y el mismo Jacob. Dios hablaba con los ministros del Evangelio, que somos los que tenemos el encargo de, mediante la predicación y la enseñanza, formar al hombre a la imagen de Dios. Todos nacimos como criaturas de Dios. Cuando nacimos de papá y mamá, nacimos como criaturas de Dios, adámicos, pecadores. Usted se da cuenta que en el cementerio no solamente hay tumbas de viejos, allá hay tumbas de bebés que no cometieron un pecado personal. ¿Pero por qué se murieron? Porque nacieron pecadores. Porque la paga del pecado es la muerte. La prueba de que una persona es pecador no es cuántos pecados ha hecho, ni qué pecados ha hecho, sino el hecho de ser mortal. Hay solo uno en la historia humana que pudo decir dos cosas que nosotros no podemos decir. Jesús le dijo a sus cuestionadores, a mí nadie me quita la vida. ¿Será que tú puedes decir eso? Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y yo la vuelvo a tomar. Él no solo lo dijo, sino que él lo hizo. Él entregó su vida. Él entregó su vida en sacrificio y él resucitó al tercer día. ¿Por qué lo dijo y por qué lo hizo? Porque él también pudo decir esto otro que nosotros no podemos decir. Él le dijo a sus enemigos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y vea, boca cerrada. Porque de él es el único que la palabra de Dios dice en Hebreos 7:25 en adelante, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, cuán sublime es el creador de ellos. El versículo anterior es el 24. 24. ¿Sería que se me pasó? ¿Se me olvidó? Hebreos 7, 23 o 24. Gloria al Señor Jesús. El 26, 25 y 26. 26. Por eso Jesús habla con esos términos, con esas palabras definitivas, palabras terminantes. Porque Él es el único que nació sin pecado, vivió sin pecado y por lo mismo
era el único calificado para hacer un sacrificio para quitar el pecado. Por eso el profeta lo señaló: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta Juan el Bautista y Juan el Apóstol, primera de Juan 3:5, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Por eso, amigos, si a usted no lo salva Jesucristo, no hay quien lo salve. Ni María, porque María necesitó al Señor. Cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista, cuando Elizabeth ve venir a María, dice: ¿a qué se me concede a mí esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y entonces Elizabeth le dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las palabras del Señor. Entonces María comenzó a cantar: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si ella necesitó Salvador, ¿no lo necesitarás tú? Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Aleluya. Algunos piensan que nosotros no creemos en la Virgen. No, la Virgen es nuestra hermana en la fe. Nosotros creemos lo que ella creía. Si hay en el mundo quienes creen en la Virgen, somos nosotros. Los católicos no creen en la Virgen, porque ni saben cuál fue su vida. Los católicos creen en las imágenes. Para creer en María o en un santo hay que saber quién fue él y qué predicó y qué enseñó. Pregúntele a un católico qué dijo Pablo, qué dijo Mateo, qué dijo Juan, qué dijo Marcos, qué dijo Moisés, qué dijo Samuel, qué dijo Jeremías, qué dijo Isaías, qué dijo Eliseo. No saben. ¿Cómo van a creer si no saben lo que fueron? Para creer hay que saber. Entonces, nosotros creemos en los santos, no en las imágenes. Eso es otra cosa. Usted no oye que citamos a San Pedro, San Pablo, San Juan, San Mateo, San Lucas, San Isaías, San Eliseo, San Jeremías, San Santos. Bueno, la palabra de Dios fue escrita por los santos, y eso es lo que nosotros creemos. Allá lo que creen es en las imágenes, llevándole la contraria a Dios. El Señor dijo: no haréis imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas. Ellos las hacen, las venden y las bendicen, llevándole la contraria al Señor. Bueno, pero me he ido por allá por otro lado, pero de pronto usted necesitaba eso también. Entonces, cuando Dios dijo: hagamos al hombre, Dios hablaba con los ministros del Evangelio, porque a los ministros del Evangelio es a los únicos que Dios llama como colaboradores suyos. Póngalo ahí en 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 2 Corintios 6:1. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Efesios 4:11. Él mismo,
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Romanos 8, 28 y 29. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La meta del cristianismo, ¿cuál es? Ser semejante a Cristo. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar todas las cosas. Esa es la meta cristiana, ser semejantes a Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. La meta del cristianismo es, la gloria no es un lugar, la gloria es un estado. Romanos 2, 7, los que perseveran en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna. Pero tribulación y angustia a todo el que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz al que hace lo bueno. La gloria es un estado, llegar a ser semejante a Jesucristo. ¿Habrá una gloria mayor que esa? Claro que no. Porque hay un estado de gloria, va a haber un lugar, el cielo. Pero la gloria no es el cielo es el lugar donde vamos a ir los glorificados. Amén. ¿Sí me explico? Es mejor los amenes que las palmas. Porque cuando usted dice amén, se supone que usted entendió. Y algunos hacen palmas porque otros hacen palmas. Pero el amén es una aprobación. Aleluya. Aleluya. Entonces, Dios nos está formando, nos está haciendo a la imagen. Tú dirás, bueno, en aquel tiempo no habían ministros, pero es que Dios llama las cosas que no son como las que son o como si fuesen, porque para Dios no hay ayer ni mañana. Él es el gran yo soy, el que existe por sí mismo, el eterno presente. Amén. Es mejor amén que palmas. Aleluya. Aleluya. Entonces, Dios sí hablaba con alguien. Hagamos al hombre. Dios creó al hombre. Eclesiastés dice, Dios creó al hombre recto y él se buscó muchas cuentas. Todos vinimos al Señor cargados. Él nos perdonó, Él nos lavó, Él nos limpió, Él nos hizo nuevas criaturas, pero por eso Dios designó un magisterio. Así como la universidad tiene un magisterio, que es el cuerpo de docentes, de doctores, de catedráticos que enseñan las diferentes ciencias, el Señor designó un magisterio que se compone de 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y
la finalidad de eso es perfeccionar a los santos, para que los santos cumplan su ministerio y para que lleguemos a esa meta, al conocimiento. Habrá ministros hasta el día de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos estamos en la misma fe, pero no todos tenemos el mismo grado de fe, porque el grado de fe depende del conocimiento. Pero entonces el ministro es una persona que ha sido primero salvo. Nadie viene a la iglesia para ser ministro, todos vinimos como pecadores para ser salvos, y estando en la iglesia el Señor nos llamó y nos dotó de unos dones para ejercer el magisterio de perfeccionar la iglesia hasta el día de Cristo. Hay un ejemplo más bien un poco contemporáneo. La actual emperatriz del Japón, o sea, la esposa del emperador, hace 60 años era una plebeya, es decir, una mujer común y corriente que no tenía nada que ver con la realeza japonesa. Pero el que hoy es emperador en ese tiempo era príncipe y se enamoró de una plebeya. Entonces él, para poderse casar con esa plebeya, tuvo que reclutar un grupo de profesores, de maestros, para que la educaran y la prepararan para que cuando se casara no fuera una ignorante y supiera comportarse a la altura de la realeza japonesa. Eso es lo que hizo Cristo. Él vino a lo suyo, su pueblo Israel. Su pueblo Israel lo condenó como un farsante, como un blasfemo, como un engañador. Entonces él se enamoró de una plebeya, el mundo gentil. Aleluya. ¿Se acuerda lo que dice Pablo en Efesios 2:11? Por tanto, acordaos de vosotros los gentiles, que en otro tiempo erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos es lo que no es de uno, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esa era nuestra condición. Pero el Salvador, rechazado por su pueblo, extendió su mirada, aleluya, a este mundo gentil. Se enamoró de una plebeya y dio su vida por ella. Y no solamente dio su vida, sino que al resucitar de los muertos y ascender al cielo, designó un magisterio y ha reclutado a miles, cientos de miles de ministros en 20 siglos que se han ocupado, nos hemos ocupado de perfeccionar la iglesia hasta el día de Cristo. Aleluya, aleluya. El apóstol Pablo resume en 4 hechos el propósito de Dios con la iglesia. Está en Efesios 5, 25, 26 y 27. Cristo amó la iglesia. Eso fue antes de la fundación del mundo. Se entregó a sí mismo por ella. Note que no dice amó las iglesias, amó la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella, no por ellas. ¿Para qué? La escogió, se entregó por ella para santificarla y purificarla como el lavacro de la palabra.
a través de la predicación y la enseñanza, a fin de presentarse la gloriosa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Para eso designó Él el magisterio de la iglesia, y esa es nuestra tarea. Por eso lo hacemos con todo gusto, y si hay que hacerlo con sacrificio, lo haremos también, porque para eso fue que el Señor nos llamó y nos designó. Aleluya. Aleluya. Entonces Dios sí hablaba con alguien. Dios hablaba con los ministros, porque Dios conoce el fin desde el principio. Y si quieren otra prueba más, ahí en Romanos 8:30 dice: a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero no estamos glorificados. Eso es el día de Cristo. Pero Dios lo cuenta como un hecho, porque el plan de Dios no va a fracasar. El consejo de Dios permanecerá para siempre. El Salmo 33 dice: tema a Jehová todas las naciones, teman de Él todos los pueblos. ¿Por qué? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él hace nulo el consejo de los pueblos y frustra las maquinaciones de los pueblos, pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Ahí está nuestra seguridad. La seguridad es que uno de los salmos dice: Él cumplirá su propósito en mí. Un día el Señor se cruzó en su camino y te salvó, y tiene un propósito contigo y lo va a cumplir. Aquel día que Jacob hizo ese voto allá en el desierto, el Señor le dijo: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que te he dicho. Aleluya. Así que no estamos ni en las manos del mundo, ni en las manos del diablo, mucho menos. Estamos en las manos del Todopoderoso. Aleluya. Él tiene un propósito. Él planeó, Él ordenó, Él prometió, Él legisló, y Él mismo es el ejecutor de su propósito y de su plan. Él es el autor y el actor de la salvación. Él hizo la salvación en el Calvario y Él es el que la protagonizó en su vida. El día que el Señor te salvó, Él fue el que te salvó, no fue la iglesia. La iglesia es la compañía de los salvos, la congregación de los redimidos, el pueblo de Dios. Aleluya. Para ser iglesia hay que ser salvo. Claro que mucha gente confunde la iglesia con el templo. Dicen: vamos para la iglesia, nos encontramos en la iglesia, venimos de la iglesia. No, eso está mal dicho. Venimos del templo, de la capilla, de la casa de oración. La iglesia somos nosotros. Aleluya. Aleluya. Entonces, la iglesia es la compañía de los redimidos. El último versículo de los Hechos 2:47 dice: estaban en el templo alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Usted puede vivir 365 días en este templo, pero si no te conviertes al Señor, no eres iglesia. Vives en el templo, pero no eres iglesia. La iglesia es la compañía de los redimidos, la congregación de los salvos. Aleluya. Bueno, por ahí me preguntó un hermano que alguien dijo que el Señor hablaba con la iglesia. No, no era con la iglesia, porque la iglesia es la que está siendo objeto de esa formación. Él habló con los ministros, que somos los que tenemos el encargo de
través de la predicación y la enseñanza, darle formación. Así como los padres le dan formación a los hijos, ¿cómo? Educándolos, disciplinándolos, aconsejándolos, soportándoles todas las cosas que tienen los niños en sus diferentes edades. Ahí se está formando al niño o a la niña. Entonces, la iglesia es esa compañía de los redimidos. Vamos a ver los otros tres plurales. Entonces los otros tres plurales están en Génesis 3:22. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre, el Señor puso un querubín. El versículo que sigue, hermano. Sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, para que el hombre no pretendiera ahora comer del árbol de la vida siendo un pecador y vivir para siempre. Ahí, ese es el primer juicio, y ahí está el fuego. El fuego no es el Espíritu Santo, el fuego es el juicio de Dios. El fuego pentecostal, el Espíritu Santo, es una tradición, pero no es la verdad. En el día de Pentecostés se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no era fuego. Vino un estruendo como de un viento recio. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, no era una paloma. Entonces, el fuego es el juicio. El único que habla del fuego es Juan el Bautista, cuando dijo: el que viene tras mí, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Son dos bautismos. Y a continuación dice cuál es el fuego. Su aventador está en su mano. Aventará su era. Recogerá el trigo y lo pondrá en el alfolí y quemará la paja en el fuego. Eso está en Mateo 3. Y en Lucas 3 dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. El fuego es el juicio. Lo que pasa es que Dios es como una madre. Así como la madre es la única que tiene esa capacidad de interpretar el llanto del niño, porque al niño le duele el estómago o el oído, o tiene hambre o tiene sed, y él no sabe decirlo, lo que hace es llorar. Pero la mamá, Dios le ha dado esa capacidad de que pueda interpretar qué es lo que el niño tiene para suplirle la necesidad. Y Dios, aunque sus hijos digamos torpezas o cometamos errores o cantemos cosas que no son. ¿Se acuerdan, hermanos, aquel por allá por los años 50 y 60, que uno de los especiales era tierra divina y bendita la de Palestina donde nació Jesús? Eso se cantaban como especiales. Palestina es una diosa filistea que el general Adriano, que fue y barrió con lo que quedaba de Israel en el año 135 de la era cristiana, le cambió el nombre a Israel por Palestina en honor a una diosa filistea para hacerse odioso a los judíos. Por eso esa tierra se llamó Palestina, pero eso, Palestina no existe como nación en la historia. Esa tierra se llamaba desde Abraham, desde Génesis 12, se llamaba la tierra de Canaán, la tierra de los cananeos,
jebuseos, heteos, fereceos, todos esos feos. Aleluya. Entonces, cuando Dios le dio la tierra a Israel, se llamó la tierra de Israel. Si usted lee el Nuevo Testamento, el Señor Jesús no estaba en Palestina, sino en Israel. Aunque los mapas bíblicos dicen Palestina en los días de Jesús. Eso es una equivocación. Yo le pregunté a los de la Sociedad Bíblica allá en Miami que por qué ponían Palestina en los mapas bíblicos si eso nunca se llamó Palestina. Dijeron, vamos a averiguar. Le pregunté al hermano Celestino, que fue presidente de la Sociedad Bíblica aquí en Colombia. Dijo, será por política. Entonces, y todos esos disparates se cantaban. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor. Que me estoy quemando, que tal y tal y tal. Ahí en el librito, la obra del Espíritu, ahí está todos los versículos que le hablan a usted del bautismo de fuego. Aleluya. Entonces, ahí está el primer juicio que Dios hace con el hombre. Y el juicio es que le puso una espada ardiendo para que no se atreviera a cruzar la frontera y comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Ahí estaba hablando con los querubines. Génesis 11:7. Descendamos y confundamos sus lenguas para que no se entiendan el uno del otro. Ese fue otro acto de juicio. Los descendientes de Noé se establecieron en las llanuras del Sinar y se dijeron unos a otros, venid, edifiquémonos una ciudad, hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Entonces Dios dijo, ya estos se han propuesto y nadie los va a hacer desistir de lo que se han propuesto. Y Dios vino y les desmoronó la torre y les confundió sus lenguas. Fue un acto de juicio. Isaías capítulo 6, versículo 8. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Si usted lee los capítulos anteriores de Isaías, se está hablando del juicio contra Israel. El capítulo 1 dice que si no fuera porque el Señor les había dejado un remanente, serían semejantes a Sodoma y a Gomorra, porque eran tantos los pecados que Israel había cometido que hubieran desaparecido del mapa si el Señor no les hubiera dejado un remanente. Todos son actos de juicio. Entonces, los ángeles son los ejecutores de los juicios de Dios. Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles son la policía de Dios, los que ejecutan sus juicios. Ahí está el primer juicio, el segundo juicio, el tercer juicio. ¿Quién fue a ejecutar el juicio en Sodoma y Gomorra? Los dos varones que acompañaron al Señor a la tienda de Abraham, según el capítulo 18 de Génesis, llegaron a la caída de la tarde a Sodoma y fueron los que hicieron fuerza a Lot para salir, porque el hombre estaba tan enraizado ahí que dice que le hacían fuerza según la misericordia de Dios. ¿Y qué le dijeron los ángeles a Lot? Huye por esta llanura hasta que llegues a Zoar, porque nada podemos hacer hasta que no llegues a Zoar. Ellos eran los encargados de descargar el juicio
pero hasta que Lot y sus hijas no estuvieran seguras, ellos no lo iban a hacer. En el juicio en Egipto, el ángel de la muerte entró en todas las casas de los egipcios donde no había puesta la sangre en el dintel de la puerta, como prueba de que los habitantes estaban comiendo la Pascua. Entró el ángel de la muerte y mató a los primogénitos. En el libro de Jueces, en el capítulo 5, el canto de Débora, dice que desde sus órbitas pelearon las estrellas contra Javín. Más adelante, no tengo el versículo en la mente, pero siga más adelante. Páselo. Más. Siga. Siga. Más adelante, el canto, hay una parte que dice el canto de Débora. Ahí está. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Sísara era el capitán de los ejércitos que combatían a Israel. Entonces, y en Apocalipsis, ¿quiénes van a tocar las trompetas? ¿Quiénes van a derramar los tazones de la ira de Dios? ¿No son los ángeles? Los ángeles son los ejecutores de los juicios de Dios y los protectores de los herederos de salvación. Ponga ahí el capítulo 1 de Hebreos, versículo 5, 6 y 7. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, o yo te he engendrado, o yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, eso es lo que dice la escritura de los ángeles. El que hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de su reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y el último versículo de Hebreos, ¿no son todos ellos ministros, protectores enviados a los herederos de salvación? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Esa es la policía de Dios. Si tú tienes una necesidad, Él le manda el policía, pero usted no necesita orarle a ningún ángel. Y ojo, porque ahora la nueva era dice que cada quien tiene que tener un ángel que lo guíe. No, a nosotros nos guía el Señor. Los ángeles son los ejércitos celestiales de Dios, y si Él los necesita para darnos una mano en un momento dado, Él los manda. Pero no hay que orar a los ángeles, al único que se invoca es al Señor, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces los ángeles son los ejecutores, y con ellos hablaba en esos tres casos, porque son casos de juicio. 3:22, 11:7, Isaías 6:8. Fueron actos de juicio y Dios estaba hablando con ellos porque ellos tenían que ejecutar estos juicios. Va a ver hermano Ezequiel, va a ver la interrupción. Vamos a cantar ese coro, Primera de Timoteo 1:17, póngalo ahí, para que se lo aprendan los hermanos, porque me parece raro que no se lo sepan.
al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están disfrutando de este banquete? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, gracias a Dios. Tenemos media horita más y hacemos esta pausa, hermanos, para pedirles que nos ayuden con su generosa ofrenda. Vamos a ofrendar con gozo. Ayúdennos, colabórenos y no se quede ninguno sin ayudarnos con su ofrenda. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Los hermanos encargados de recoger la ofrenda, tengan la amabilidad de hacerlo pronto. Hermanos, recojan la ofrenda de todos los hermanos que nos acompañan en el culto, en la enseñanza. Recojan la ofrenda, hermanos, 2 de allá para acá y 2 de aquí para allá. Es lo que tenemos organizado. Vamos, hermanos, a recoger la ofrenda generosa de todos los hermanos y amigos. Gloria a Dios.
Ya. Hermano Jorge. Hermano Jorge. Hermano Jorge, puede seguir. El Señor les bendiga, hermanos. Demos gloria a Dios. Bienvenidos todos los hermanos nuevamente en esta noche a este segundo día de Congreso de Unicidad. Queremos, hermanos, darles a conocer que la temática y todo el contenido del Congreso se encuentra en estos dos preciosos libros: El Ministerio de la Piedad y La Obra del Espíritu Santo, que se seguirá viendo más adelante. Pero tenemos una gran noticia, hermanos, que para los primeros 20 hermanos que compren el libro serán autografiados directamente por el hermano Eliseo Duarte en la parte de la librería. Entonces, hermanos, queremos que ustedes se lleven esta bendición y quiero dejarlos con un aparte del prólogo que fue escrito por nuestro pastor, hermano John Freddy Otálvaro, y dice así: al nivel del pueblo hispano hemos sido testigos de la publicación de varios tratados, folletos y algunos libros que abordan el tema de la unicidad de Dios, que han llegado a ser de enorme bendición para muchos. Sin embargo, es necesario aceptar que realmente no es fácil encontrar un buen libro que hable de la doctrina de la divinidad, que fascine al lector y que a la vez siembre de manera clara en su vida la verdad de la unicidad de Dios. Aquí tenemos, hermanos, este precioso texto. Que el Señor Jesús les bendiga. Bien, mis hermanos, vamos a seguir entonces otros minutos más. Entren, hermanos, sigan, logremos la enseñanza. Dice que oirá el sabio y aumentará el saber. Amén. Entonces, pongámonos cómodos y escuchemos alguna aparte más de estas enseñanzas que tenemos esta noche. Gloria a Dios. Seguramente surgen preguntas en el curso de la enseñanza. Seguramente que surgen preguntas y también en el curso de la enseñanza se van respondiendo esas preguntas. Pero si a usted le quedan preguntas todavía, escríbalas para que no se le olviden. Y si ustedes quieren, podemos tener el sábado el culto es a las 7 también. Podemos tener 2 horas, de 5 a 7, una reunión de preguntas y respuestas para todos los que quieran venir y hacer preguntas sobre el tema o sobre otros temas de la palabra de Dios. Entonces, porque lo importante es que usted entienda. Recuerden lo que dice Isaías 45:10: vosotros sois mis testigos para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En la medida que uno entiende, uno puede creer. Uno no puede creer lo que no sabe. Entonces uno necesita entender, tener claridad. En la medida que uno entiende, cree. Y en la medida que uno cree, recibe. Porque Dios funciona a través de la fe. Si usted lee la lista de Hebreos 11, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Josué, por la fe Jefté, por la fe Barat, por la fe Sansón, por la fe David, por la fe Samuel. Y el escritor dijo: el tiempo me falta para seguir con la lista. Que por fe conquistaron reinos
hicieron justicia, se hicieron fuertes en batalla, evitaron filo de espada, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, taparon bocas de leones. Es decir, todas esas maravillas que usted lee en el Antiguo Testamento, todo eso se sucedió por la fe. Y para que haya fe tiene que haber una promesa. No hay fe sin promesa. El mundo está plagado de creencias, pero eso no es fe. Fe es creerle a Dios. Y para creerle a Dios hay que haber oído a Dios. ¿Cómo consiguió la fe Noé y Abraham? La generación prediluviana estaba corrompida en extremo y el designio del corazón del hombre era de continuo al mal. Entonces Dios dictó una sentencia: raeré desde el hombre hasta la bestia. Pero hubo una excepción. Mas Noé halló gracia delante de Dios. ¿En qué consistió esa gracia? Que Dios vino a Noé y le dijo: Noé, el fin de toda carne es venido delante de mí. Hazte un arca de madera de gofer, calafatéala con brea. Le dio todas las medidas y las especificaciones. ¿Y qué dice Hebreos 11? Dice: por la fe Noé, habiendo oído palabra respecto a cosas que no se veían. Los prediluvianos no sabían qué cosa era llover. Entonces, por la fe, habiendo oído palabras respecto a cosas que no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo de entonces y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Cómo consiguió la fe? Porque Dios vino a él y le habló y él le creyó. Lo mismo Abraham. Abraham era un pagano en Ur de los Caldeos. Su padre Taré lo había nombrado sacerdote de los ídolos. Pero el Dios de la gloria le apareció y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham creyó a Dios. Fe es creerle a Dios, no en Dios. En Dios cree todo el mundo. Entonces, por eso hay que oír la palabra de Dios. Aleluya. Todo eso, vea, todo ese relato de la palabra de Dios, 4100 años, obedece a dos cosas. Dios hizo promesas y Dios encontró quien se las crea. Y cuando Él encuentra a quien le cree sus promesas, Él las cumple. Así de sencillo. Así de sencillo. No hay fe sin promesa. Y sin fe es, ¿qué dice la Biblia? Imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Esto es para despertarles el deseo a ustedes de leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios. Muchos de los evangélicos de hoy en día dependen solamente de lo que les dice el líder, pero no saben lo que dicen las escrituras. Por eso comen gato por liebre. El romanismo, antes de Juan 23, engañaba al pueblo sin la Biblia. No se puede leer ese libro porque se vuelven locos. Pero Juan 23 dijo: Biblia sino camándulas. Entonces la iglesia abrió la puerta para que los católicos leyeran la Biblia. Y desde Juan 23 los católicos, algunos están leyendo la Biblia, pero ahora los engañan con la Biblia. Porque el sacerdote lee una parte, un capítulo o una porción, y todo el pueblo dice palabra de Dios. Pero como ellos no conocen la Biblia, el sacerdote les predica sobre el Concilio de Trento,
de Constantinopla, de Nicea, de Letrán, la encíclica de Pío XII, de Pío X, de Juan XXIII, y el católico se come eso como palabra de Dios. Gato por liebre, porque no sabe. Ustedes tienen la Biblia en la mano. Hermanos, la palabra de Dios es el mayor bien que podemos tener. La palabra de Dios es el tesoro más inapreciado que tiene la humanidad. Usted que tiene la oportunidad de leer, entérese, empápese, porque la palabra de Dios es vida, es espíritu y es vida, produce efectos. Dios dijo y fue hecho, Dios mandó y existió. Por ejemplo, yo estoy cantando las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de la mano. Eso no es verdad. Lo que yo la lepra en la mano es la palabra de Dios. El profeta le dijo, él lávase 7 veces y se la dijo. Que Dios no es su palabra. Las aguas del río del Jordán son aguas como las de Magdalena y propia. Y los comerciantes del turismo engañan a muchos evangélicos diciendo no vayan porque se bautizan del Jordán. Evangélicos supersticiosos. Las aguas del río del Jordán son aguas como cualquier otra. Leas el Salmo 107, que son las calamidades de Israel. Y el verso 20 dice, Dios envió su palabra y nos libró de su vida. Cuando Dios envía la palabra y una persona la recibe, se le ve. Amén. No fueron las aguas del Jordán que vinieron a la lepra de la mano. No fuera la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Cuando Israel pecó contra Dios y contra Moisés, Dios mandó serpientes ardientes que cogían al pueblo y morían. Entonces el pueblo vino a Moisés diciendo, ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró, pero Dios no quitó las serpientes, sino que le dijo, hazte una serpiente de madera y ponla sobre la bandera, y el que vive a ella vivirá. Era un mandamiento. La persona lo que tenía que hacer era mirar. Pero después de muchos años, Josías, un rey de tuvo que destruirla, y ya los israelitas le estaban quemando diciendo a las serpientes. Porque el hombre es terriblemente supersticioso. Quiere poner la vida en lo que se ve. Y las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Es una definición de fe. El que necesita algo para ver está confesando que no tiene fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y lo único que se puede esperar con certeza es lo que Dios ha dicho. Porque Dios no puede mentir. Él es la verdad. Entonces, el mundo está lleno de superstición. Hay un poco de grupos evangélicos que tienen supersticiones, que la rosa no sé qué, que la sangre no sé cuánto, que la pasión no sé dónde, y la gente ingenua y ávida de superstición se ponen a creer en las cosas. Aún entre nosotros en el pasado había ¿cuántos hermanos no dejaban la Biblia abierta en el Salmo 91 para que no se les entraran los ladrones? Eso es lo que dice el Salmo 91. El que habita a la Virgen Altísima hará la oración del mundo. El que deja la Biblia abierta. Si usted vive con el Señor, el Señor te protege. Habitar es vivir, no hay que cenar. El que habita la Virgen
tenemos bien claro ya, pero como les dije, si les quedan preguntas, anótelas, y el sábado podemos tener de 5 a 7. ¿Está bien? Otros tengan preguntas, pero escríbanlas, se las traen al hermano Ezequiel. Y porque es importante lo que usted pregunte, no solamente les va a servir a ustedes, sino a los demás. Entonces, bueno, entonces miremos por otra parte las manifestaciones de Dios. Volviendo a donde comenzamos ayer, Hebreos 1, Dios, habiendo hablado, pasado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, ahora, a los padres como profetas. O sea que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en los 4.000 años que registra el Antiguo Testamento. Abraham, Dios le apareció en Mesopotamia y le dijo: sal de su tierra y vete a la tierra de Jerusalén. Cuando Abraham llegó a la tierra, Dios le apareció y le dijo: esta tierra te la daré a ti en tu descendencia para siempre. Luego, en el capítulo 15, Dios le dijo: yo soy el Dios omnipotente, anda delante de mí, sé perfecto. Y hizo el pacto de la circuncisión. Y en el capítulo 17, vuelve otra vez a la imagen. En el capítulo 18 ya le aparece el ángel, lo veíamos ayer en el Génesis 18, le apareció en el Senal de Marte. O sea, Dios le apareció varias veces a Abraham y a Jacob. Lo mismo a Jacob, el día que iba huyendo de su hermano y el día que regresó para la casa de su padre. Y después le apareció muchas otras veces. A Moisés le apareció en la zarza para llamar. La zarza ardiendo no es el Espíritu Santo. La zarza ardiendo es Israel ardiendo en la aflicción, en la angustia. Cuando Moisés vio esa zarza que ardía y no se consumía, eso sucede todos los años en los desiertos. Hay incendios forestales naturales. En California sucede todos los años, en Colorado, y hay muchas otras partes. Pero lo que llamó la atención de Moisés es que la zarza ardía y no se quemaba. Entonces dijo: iré y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. Y dice el verso siguiente: cuando Jehová vio que Moisés iba a ver, Moisés, la tierra en la que estás parada, tierra santa es, quítate la sandalia de tu iglesia. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ven, te enviaré para que saques a mi pueblo, porque he visto su aflicción. He oído su clamor y he descendido para mirar. Israel estaba haciendo ladrillo a fuerza delante. Estaban sufriendo una esclavitud terrible. Y esa era la zarza también en el fuego de la aflicción. Y la zarza fue para llamar. La zarza nunca más apareció. Tenía un propósito de llamar. Luego Dios le aparece en el monte, vino Dios en una nube espesa, en un llama de fuego, el monte temblaba y ardía. Dios habló con de trompeta, de fuego, y el pueblo se puso negro. Y dijeron: no hable Dios por nosotros, porque no curamos. Y Moisés, que estaba en la punta del monte, dijo: tan terrible era lo que se veía, y yo estaba espantado por la mano. A mí me parece que estaba la gloria de Moisés,
Sinaí. Debe ser el enlace de Si el fuego del Sinaí le cayera a la iglesia, no quedaría ni ceniza. Gracias, Señor, por el fuego. Entonces, el monte para qué fue? Para dar la ley. Le dio las dos tablas y entonces le dijo que como ellos eran el pueblo de dura servicia, que abrieron el corazón, que él no iba a ir con él, iba a mandar a su ángel. Entonces Moisés le dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos hagas. Entonces Dios resolvió el problema. Digo, hacerme a su tabernáculo y yo habitaré en el medio de ellos. El tabernáculo era una mediación entre el Dios Santo que estaba en el lugar santísimo y el pueblo pecador que estaba allá afuera. Entonces el tabernáculo era un rectángulo, consistía en dos partes cubiertas y una parte descubierta. Y allí tenía que estar un cordero día y noche, también mediano, porque los sacrificios eran pequeños. El sacrificio del hombre tenía un sacrificio que decía: yo soy pecador y merezco la muerte, pero aquí traigo Jesús por un trono y conmigo. Entonces, para Dios habitar entre el pueblo, había que tener un sacrificio ardiente entre el Dios Santo. Y entonces cuando Moisés edificó el tabernáculo, en el capítulo 40 del Éxodo, que es el capítulo, dice que la gloria del Señor vino sobre el tabernáculo la llenó. Y en el libro que sigue, en el libro, comienza diciendo: llamó Jehová a Moisés desde el tabernáculo del testimonio. Ya Dios no apareció ni en la zarza, ni en el monte. Ahora Dios hablaba a Moisés y a Aarón desde el tabernáculo, porque él le dijo: hacer el tabernáculo y yo habitaré en medio de vosotros. Ese tabernáculo fue una tienda portátil que le sirvió como templo durante la peregrinación de los 40 años y la conquista de la tierra prometida. Cuando ya Israel fue una nación establecida en su tierra, la tierra de Canaán, que ahora se llamaba Israel y no Palestina. Entonces Dios le mostró a David un lugar para el templo y le dio los planos del templo. Y David escribió en los salmos que dice: no daré sueño a mis ojos y a mis párpados adormecimiento hasta que no edifique casa para el cuarto de Israel. Y aportó materiales. Pero Dios le dijo: tú no edificarás mi casa, porque ha sido un hombre de guerra, que anda para los años. La casa de Dios tiene que edificar un hombre de paz. Salomón, su hijo, quiere ser pacífico, él edificará mi casa. Cuando se edificó el templo, entonces el templo sustituyó al tabernáculo. Se trajo el arca hacia el templo. Y ahí siguió hablando Dios en el templo hasta cuando vino Jesucristo. Cuando vino Jesucristo y encontró que eso era un pecado, entonces hizo una sopa de verduras y sacó a los vendedores, a los campistas, y porque era una casa de mercado, y mi casa de oración, como lo había dicho, que vaya a Dios, porque como venía gente a Jerusalén de todas partes del mundo. Entonces, allí estaban los campistas, cambiaban la moneda, allá estaban los vendedores de corderos, de carros, de pollos, de cerdos, y de todo para que la gente comprara y hiciera sus sacrificios. Y como le dije anoche, no recuerdo si lo dije, que ese templo fue sustituido por en la iglesia que es el templo de Dios. Él le dijo a los samaritanos: vosotros adoráis en ese monte el Sinaí, los judíos adoran el monte en el templo de Jerusalén. Pero eso le dijo: mujer que ahora viene, que ahora
ese templo y ese monte iban a pasar la historia para dar lugar a un templo que es la iglesia. Nosotros sois el templo de Dios, como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré en ellos, seré de ellos, y ellos serán. No sabéis que es el templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, sobre los primeros 120 creyentes. Con ese acontecimiento nació la iglesia, y desde entonces el Espíritu Santo está en la iglesia. Por eso cuando tú llegaste a la iglesia sentiste algo como si te hubiera tocado. Y ese algo es la presencia de Dios. La iglesia es el templo de Dios, en la casa de Dios. Entonces, Dios habló de muchas maneras, pero eso no multiplicó a Dios. Dios sigue siendo único, siendo solo. Él, mí y yo son pronombres que usted debe tener en cuenta cuando lee la palabra de Dios y darse cuenta que el que está hablando con nosotros son tres. Además, Ya. Ya son una prueba. Dejémoslo como llama. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tengamos conciencia. Es decir, el conocimiento. Recuerden lo que dice el profeta Daniel. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y aceptará. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y aceptará. Hoy en el mundo hay mucha gente claudicando porque hay nuevas formas de cultura, pero el que conoce a Dios se esforzará y aceptará, se mantendrá firme en la única fe, la fe. Un Señor, la iglesia es un cuerpo, tiene un espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo motivo, un solo que es el Padre de todos, el cual es el todo, sobre todo. Siempre es el número perfecto, y eso